Hola, bienvenidos a un capítulo más de Charladitos se entiende. En la noche de hoy tenemos un capítulo, es un capítulo bastante complicado porque ya lo habíamos visto, pero salieron unas pequeñas cosas mal. Pero pues nuevamente ya estamos aquí con nuestra invitada, porque tenemos invitada el día de hoy, nuestra primera invitada. Es un honor. Compartimos esta noche con Atali, mentora en psicología. Y Hola, buenas noches. Qué gusto que estemos aquí otra vez. Gracias al Señor. Como les decía Ani, hoy vamos a hablar de un tema, como ustedes saben, pues nosotros hemos migrado, tuvimos por diferentes motivos, bueno, dejamos nuestro país y gracias nuestra a... vida. ¿Ah? Nuestra vida en Colombia. Nuestra vida y gracias a ese proceso nos conocimos, porque nos conocimos acá y lo chévere es que nos conocimos las tres con nuestra Sí. invitada también, como decía Ani, y bueno, en este proceso hay muchas cosas que hemos tenido que superar, y puede que ni las hayamos superado, pero muchas cosas que hemos vivido y que las hemos vivido y enfrentado, digámoslo así, como desde la ignorancia o pocas herramientas que teníamos o porque somos guerreros y para adelante y porque uno no le arruga nada, ¿cierto? Pero gracias a Dios, hoy tenemos a una persona que nos va a dar, que se identifica mucho con nosotros, primero porque, bueno, también mujer, pero también es, no, dejémosla más bien que ella nos cuente, pero queremos que ella nos cuente todo eso, que ella nos cuente. Y bueno, nuevamente te damos la bienvenida, Atali. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a las dos. Bueno, mi nombre es Atali. Soy psicóloga, mentora, especialista en psicología positiva y salud emocional. Y estoy terminando mi maestría en psicología positiva. Yo también migré a este país hace muchos años y creo que ya estoy adaptada a este país, a la vida en este país. Y muchas gracias por la invitación. Total. Pues nosotras tenemos como una serie de preguntas con respecto, porque pues el tema del día de hoy es el duelo migratorio. Ujú. Realmente yo, pues hasta ahorita me entero que uno como cuando migra, como que vive un duelo migratorio. La verdad, yo hasta ahorita me estoy enterando, o hasta la entrevista pasada me enteré que viví todo este duelo, porque no es solamente reconocer que sí se está transitando, sino es vivirlo. Entonces sí lo viví desde mi ignorancia, porque la verdad no sabía que pasé como que todo ese proceso de duelo. Porque realmente yo lo único que decía, no, no es que yo pensaba que era normal, porque yo viví una depresión y yo hasta ahorita me di cuenta que estaba deprimida. Pero entonces, si quieres, vamos a arrancar con las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es realmente el duelo migratorio? Bueno, para poder contestar qué es verdaderamente el duelo migratorio, debemos de decir en general qué es el duelo. El duelo es el proceso de pérdida. Cualquier cosa que se nos perdemos. Por eso hay duelo cuando nosotros perdemos un familiar, está Ujú. el duelo migratorio, está el duelo por pérdida de un trabajo, está el duelo por jubilación. Son diferentes clases de duelo que es una pérdida. Entonces, cuando nosotros tenemos esa pérdida, y esas emociones que manejamos en esa etapa como para acoplarnos a nuestra nueva vida, a identificarnos en nuestra nueva etapa de vida, esa es el duelo. Ese es el proceso, eso es un duelo. ¿Y qué es el duelo migratorio? El duelo migratorio es el proceso de esta situación de adaptarnos a un nuevo país. Ujú. El duelo tiene 5 fases. La primera que es la negación, la segunda que es la ira, la tercera que es la negociación, la cuarta que es la depresión o tristeza y por último la aceptación. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos viviendo este duelo de esas 5 etapas? Las 5 etapas no se van a dar una por una en orden, no, se dan en diferentes, se va moviendo. Es como cuando uno está subiendo escaleras o una montaña, que se cansa, se sienta, a veces se puede deslizar y Ujú. volverse a parar y seguir. Siempre es diferente. No todas las personas pasamos el duelo
son organizadas las etapas. Entonces, el duelo, vuelvo y digo, el duelo migratorio es esa pérdida de esa identidad que teníamos en nuestro país y adaptarnos a una nueva forma de vida, adaptar tanto nuestra identidad como nuestra vida en todo el sentido, porque perdemos Todo, lenguaje, dice bien la palabra, todo. todo, claro, todo. Tenemos que reconstruirnos. Sí, porque es que, digamos, en mi caso, yo siento que yo llegué aquí como un pollito esos de colores que vendían, así me sentí yo. Porque literal, o sea, yo llegué muy perdida, pero demasiado perdida. Y yo, no, es que yo vivía deprimida porque lo único que hacía era dormir. Y según yo, eso era normal, pero no. Aquí me vine a enterar porque Dianis la vez pasada nos dijo que un psicólogo le había dicho que eso no era normal, que eso No. era depresión. Y yo, Ujú. oh, por Dios, entonces yo también estuve deprimida y yo pensando que era lo que tenía sueño. Y lo Ujú. más chistoso es que dormía todo el día y aún así vivía con muchísimo sueño. Sí, niñas, esa es una parte que nosotros tenemos que ser conscientes y lo bueno es que ahora mucha gente se está enterando por las vías en que nosotros nos comunicamos, por Ujú. medio de estos videos, por medio de charlas, la gente está más Uy, empapada de sí. esta situación. Por lo menos Y ya sí, son más conscientes de que, o sea, que uno sí transita un duelo. sí, Porque, y que digamos, nuestras familias estén conscientes de eso, súper importante, porque a veces uy, las familias no están conscientes. Y a veces uno se siente juzgado, atacado, rechazado por la misma familia, por el mismo núcleo familiar, sin saber que ellos quedan con una vida estable y los que nos desacomodamos somos los que emigramos. Claro. pero qué pena aquí interrumpirte. O sea, mientras que yo iba leyendo como que con todo este tema del duelo migratorio, yo sí recuerdo que en un artículo leí que no solamente nosotros que migramos vivimos como tal el duelo migratorio, sino también ellos que se quedan allá también viven cierta parte de ese duelo migratorio. Porque pues no, digamos, no es fácil, digamos, en mi caso, digamos, pues mi mamá se quedó allá y yo me vine aquí. Entonces, digamos, ella también está viviendo como ese proceso migratorio de yo me quedo aquí, pero mi hija se fue y pues no sabemos como cuándo vuelve, ¿si me hago entender? Sí, es una pérdida que de todos modos la familia tiene. Exacto, no Ajá. es el mismo duelo que Ah, pasamos nosotros, es totalmente Sí. diferente. ajá. La parte de ellos es el saber que tengo a mi familia allá, tengo a mi hija, a mi hijo, a mi esposo, a la persona que sea, pero no la tengo para abrazarla, para Mm, besarla, pero la vida de ellos sigue en la sigue, misma obvio. casa, el mismo trabajo, rodeada de los mismos grupos de apoyo, red de apoyo. El mundo no les ha cambiado No, a por nosotros completo. sí. A nosotros sí. Sí. Ellos también, obvio, pasan el proceso. Por eso vuelvo y le repito, el duelo es ese sentimiento de pérdida y adaptarnos a llevar como una vida, a sobrepasar esa situación. Bueno, aquí ya entrándonos a la siguiente pregunta, porque muchos de nosotros, pues los que emigramos, decimos que todo está bien cuando sabemos que no todo está bien, que todo lo sentimos como un caos dentro de la cabeza. Todo es un caos y uno literalmente lo único que se limita a decir es, no, estoy bien, no, todo está bien, todo está tranquilo, no se preocupen. ¿Por qué pasa esto? ¿Es parte Bueno, del duelo? sí, sí, es una parte del duelo en De donde la tenemos esa negación. ambigüedad, donde estamos, ¿cómo le digo? Donde estamos nosotros en el duelo de que no sabemos quién somos porque perdemos nuestra identidad, Mentira. primero que todo, y no reconocemos, porque viene la negación que dijo Diana, nosotros no Ajá. reconocemos que estamos pasando ese proceso y al no reconocer que estamos pasando ese proceso, nos cubrimos, nos permeamos y mostramos al mundo una cara que no somos. Em, y ese cambio de identidad nos deja a nosotros como inestables, porque cuando nosotras vivíamos en nuestros países, teníamos una vida hecha, una identidad, una Ujú. familia, una historia. Y la historia acá empieza de cero, como dijiste, un pollito, un Un pollito de pollito. esos pintaditos. Sí, uno parece recién salido del cascarón, porque tiene que empezar.
de Sí, cero, sí. de nuevo. Y bueno, seguimos, porque a veces en todo el proceso sentimos culpa si fue una decisión que nosotros mismos Toma. tomamos, ¿cierto? Bueno, la culpa viene en el proceso del duelo porque nosotros sentimos rabia, una ira, nos sentimos como con rabia contra nosotros mismos y a la vez culpables por la decisión que tomamos. Y porque sentimos que yo tomé esa decisión pudiendo haber quedado en mi país, haciendo otra cosa, haciendo otro experto. Me siento mal por haber abandonado a mis padres, por ejemplo, o me siento mal porque muchos papás emigran a este país y dejan a sus hijos A en sus otros hijos sus allá. países. Entonces, esa relación como de padre y madre, esos lazos familiares empiezan a separarse mucho, porque ya no es ese contacto físico y ese contacto visual con la persona, viéndole su comportamiento, ayudándolos a crecer, dándoles Ujú. pues el apoyo emocional que los hijos necesitan. Entonces, nosotros nos cargamos de rabia, de ira y a la vez nos sentimos culpables por haber tomado esa decisión de emigrar. Pero digamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sentir rabia? Sí, o sea, si nosotros fuimos muy conscientes de tomar la decisión de venir, pues de emigrar. Por el hecho de que inconscientemente no estamos dándonos Conforme. cuenta de la pérdida que tenemos, porque es una Oh, pérdida. Entonces yo claro. tengo rabia, yo tengo ira y no sé por qué, tengo miedo y me siento culpable porque fue mi decisión. Es algo inconsciente que fue la decisión que yo tomé. Yo no consulté a mis hijos, por ejemplo. Yo me siento súper feliz y agradecida porque yo emigré con toda mi familia. Mis hijos, Ujú. nunca me separé de mis hijos. Pero hay papás que se separan de sus hijos o de sus o esposos, esposas, y esa rabia que les da, esa de sentirse culpables porque están dañando una familia, están Ujú. dañando una dinámica familiar. Eso lo afecta a uno. Claro. Entonces uno inconscientemente se siente culpable porque es que yo tomé la decisión. Yo fui la que migré. ¿Por qué nos cuesta tanto eso, Atali? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que no estamos bien? Y de hecho Es, creo que esa pregunta podríamos bueno, ampliarla como a todos los ámbitos. Pues ahorita porque estamos hablando del duelo, ¿cierto? Pero ¿por qué es tan difícil para el ser humano aceptar que no estoy bien, Reconocerlo. reconocerlo? Ser sí, vulnerable. a nadie le gusta verse vulnerable ni sentirse vulnerable, porque hablemoslo cuando vemos en una manada de animales que están migrando. Por ejemplo, en el África, cuando vemos en las llanuras los animales migrando, los elefantes, pongamos los elefantes van en su manada. ¿Qué pasa cuando hay alguien débil o enfermo de los elefantes? Lo protegen Muchas O veces lo, se protegen, o pero lo si se dejan. enferman, lo dejan. lo dejan. Pero, por ejemplo, los elefantes a veces paran, hacen estaciones, pero si ya está mal, entonces lo ven débil, puede morirse esa Ujú. persona. Cuando a uno lo ven débil, nuestro instinto como seres humanos es sentirnos desprotegidos y somos tan débiles que podemos, en nuestra parte arcaica, en nuestro cerebro primitivo, es ese miedo a que nos vean enfermos, ese miedo a que nos rechacen y que la sociedad nos deje a un lado porque nos ven débiles. A Ujú. nadie le gusta sentirse débil. Y cuando nosotros mostramos muchas veces debilidad, no, no queremos aceptar que somos seres humanos, que tenemos sentimientos, que somos débiles, que no podemos con todo. Y esa es otra parte que también afecta mucho en el duelo, que muchas veces nosotros decimos, no, yo puedo con esto, y se echa todas las cargas encima y no se da tiempo de vivir, de ralentizar ese proceso del duelo para que haya una buena elaboración. Y en el momento en que yo elaboro, busco todas las herramientas que yo tengo y positivas, porque todos los seres humanos nacemos con fortalezas y Ujú. las desarrollamos, las tenemos más desarrolladas que otras. Entonces, cuando nosotros cogemos esas fortalezas que tenemos y vamos armando como un maletín de
herramientas podemos usarlas en esos momentos que estamos débiles, pero los seres humanos no nos gusta aceptar la debilidad y no estamos conscientes de todas las fortalezas que tenemos para poder batallar esos momentos de tristeza o de debilidad. Porque Pero es más porque, digamos, el ser humano se fija mucho en lo negativo y no en lo positivo. bueno, me encanta lo que está diciendo, me encanta. Porque por eso yo enfoqué hace unos años para acá, después del COVID, en la psicología positiva. Porque nosotros los seres humanos siempre nos estamos enfocando en lo negativo y la Ujú. psicología tuvo una época que después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, quedaron muchas personas enfermas a nivel psicológico y psiquiátrico con muchos traumas. ¿Y qué pasó? La psicología se metió de fondo a trabajar el trauma, Ujú. pero la psicología, hay parte, la gran parte de la psicología se basa es en tratar la felicidad del ser humano, a vivir los sentimientos, las emociones, no basarnos tanto en el trauma, en la enfermedad. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, por eso yo me enfoqué en la psicología positiva, porque nosotros somos tenemos muchas herramientas y muchas fortalezas. Y entonces, si yo desarrollo esas fortalezas y las que tengo que sé que estoy fallando en cierta fortaleza, empiezo a trabajar en ella para mejorarla, voy a tener una vida, entre comillas, tranquila, porque ningún ser humano puede decir que es feliz el 100%, porque la felicidad es algo tan efímero. Efímero. Somos, son como por momentos, son momentos cortos que uno tiene una alegría, una felicidad, Ujú. y ese momento lo tenemos que aprender a alargar, a A disfrutar. disfrutar. Ajá, en el aquí y en el ahora. Pero Ujú. entonces, ¿qué pasa? Nosotros disfrutamos ese ratico y se nos Y ya. olvidó. Ujú. ¿Y qué? Y no, ya uno queda otra vez, Y ay, vuelve y baja, ajá. ay, Ajá, papá, me caí, Sí. ay, me raspé la es rodilla, entonces uno siempre se queda con lo malo. Porque digamos, a mí exacto. sí mucho antes me pasaba eso, solamente me fijaba en lo malo. Y digamos, últimamente pues con el podcast sí le contaba a Diana que ya, o sea, dejo de mirar tanto o enfocarme tanto en lo negativo que ya empiezo a ver las cosas por las cuales, o sea, por tantas cosas que tenía y antes no agradecía por ese tipo de cosas que realmente, digamos, cuando yo era pequeña, yo decía, ay, qué rico sería. Y hoy en día sí, como que las estoy viviendo, pero antes no agradecía ese tipo de cosas y solamente me fijaba en lo que me faltaba o en lo que no tenía. Otro tema importante, la gratitud. Nosotros en la vida tenemos que aprender a agradecer, a sentirnos felices porque cada vez que yo me levanto y respiro, darle Gracias. gracias porque estoy viva. Es como una lotería. No todo Claro. el mundo se levanta, Ujú. no todo el Y mundo se pasa levanta bien, bien. sano. Ajá. Entonces la parte de estar agradecida, de disfrutar el momento. Por ejemplo, a mí me encantan las rosas, me encantan las rosas, las flores, y yo las disfruto, yo tengo mis matas, yo hablo con ellas, yo disfruto de esas pequeñas cosas que son tan pequeñitas, pero esos micromomentos Que me llenan el hacen, alma. y me hacen sentir que estoy en paz, estoy feliz. Y la gratitud es algo que nosotros debemos de ver siempre Uy, sí. al acostarnos, un ejercicio muy bueno que yo hago, siempre miro en el día qué cosas lindas recibí. Una sonrisa, porque no todo el mundo lo sonríe, un buenos días, Un abrazo, un un abrazo. beso, un buenos Ajá. días. Una chocolatina, por ejemplo, yo tengo una compañerita de escritorio que ella siempre me Ajá. lleva una chocolatina, me lleva unas papitas, me lleva cualquier detalle. Algo, un detallito. Y Claro. esas cosas que son tan pequeñas, pero que son tan representativas para nosotros los seres humanos. Entonces, esos detalles. Y no, entonces, si yo llego a mi trabajo, me levanto, me llego y me siento en mi trabajo y digo, 8 horas de trabajo, Mm. tengo que hacer esto, y de la queja, esa queja, pero decir, gracias a Dios, tengo trabajo, me están pagando Claro. bien, puedo comprar, puedo suplir las necesidades que tengo en mi familia. Me puedo adaptar, por ejemplo, a un sueldo, porque hay mucha gente que no tiene un sueldo. Ujú.
Entonces puedo hacer un presupuesto, sentirnos agradecidos por esas pequeñas cosas. Y cuando nos sentimos agradecidos, nuestro corazón como que disfruta, se siente feliz. Nos sentimos más como alegres y Más más vivo, tranquilos. sí, Más Sí, que yo pienso que más alegres. vivo. vivos. Qué Sí. palabra tan linda. No, y como por ejemplo, lo que decía Ani, que la felicidad entonces sí es el microsegundo, pero la Ujú. queja sí son 10 horas, No, ¿cierto? la En la queja sí queja, nos quedamos en lo malo. tú Es, encuentras una queja y llega el resto. sí, pero es tratar de, ¿cierto? De darle como el giro a eso. Es Ujú. Listo, sí cambiar de es mentalidad. de mentalidad y verle El lo lado bueno, bueno el a lado bueno. todo. O sea, tenemos, Mi- es que, como te digo, o sea, tenemos tantas cosas para agradecer diariamente que simplemente nos fijamos ay, pero me falta esto. Ay, pero qué rico sería tener esto. Ay, pero es que esto. Ay, pero es que... Y siempre es así, porque yo sí antes vivía con ese chip y siempre era así. Y en cambio, ya últimamente como que, no, pero mira, tienes esto. Ah, pero tienes comida, tienes esto, puedes hacer esto, mira, ya tienes como que implementos para hacer un set de grabación, si me hago entender. O sea, son cositas que antes yo no me fijaba, pero claro, entonces ya empiezo a hacer como mi lista mental de todas las cosas que tengo y hemos venido construyendo y yo digo, oh no, sí, sí tengo varias cosas, muchas cosas para agradecer. Mira, a mí me gustó la parte de que nosotros, volver a hablar sobre esa parte de que nosotros nos fijamos mucho en lo negativo, en el dolor. Ujú. Y me encanta una frase dice que es del Buda, que dice, el dolor es algo de un momento. El dolor es cuando yo me golpeo o alguien me dice algo que me duele. Esos son de segundos, Ujú. pero el sufrimiento es opcional. El dolor lo vas a sentir porque fisiológicamente y emocionalmente lo vas a sentir, pero es segundos o puede ser minutos, pero el sufrimiento es opcional. Yo decido si voy a seguir recordándome de esa cortadura o de ese golpe o de esas palabras feas que me dijo alguien o de ese como o desprecio que alguien me dice, porque nosotros los humanos nos pegamos, como dice, de esa cosa y la rumiamos y nos metemos y alimentamos esa candela y hacemos Es la una historia que uno llamarada. se cuenta. Señora, Es como la historia que uno se cuenta Ujú. después de ese momento. ujú, entonces nosotros tenemos que aprender a manejar eso. Lo que dijiste, narrar, narrar como un diario. Tengo esto, sentirse agradecido, ver cómo uno va creciendo. Y cuando uno disfruta ese camino de crecimiento, a llegar a la meta, siente una satisfacción, pero cuando yo me preocupo y estoy tratando de llegar a esa meta y desesperado por llegar a esa meta, llego a esa meta cansado y no Cansado, la disfruta. No Y disfruté. exacto. ahora empezar otra vez a otra meta. Ujú. ¿Y Ujú. cómo empieza uno otra vez acelerado, sin ganas de disfrutar? O sea, queriendo tener todo ya, pero la cosa no es así, porque pues sí es muy bueno disfrutarse todo el proceso, porque en el proceso pues uno aprende y aprende demasiado y uno crece. O sea, o bueno, yo sí en mi caso personal sí siento que he crecido mucho desde que migré. O bueno, desde que soy consciente de que pasé un duelo migratorio y que ya he empezado a tener como más herramientas. Entonces sí siento y he visto como ese crecimiento personal que he tenido. ¿Qué pequeñas cosas ayudan en el día a día, pues, de alguien que está viviendo este duelo migratorio? Bueno, primero que todo, aceptar que estamos viviendo un duelo, que se está viviendo el duelo y aceptar el dolor, aceptar la tristeza, no quedarse en la tristeza, pero aceptarla y Sentirlo. decirme, sentirla y decirme, y tengo que aprender Ujú. a aprender a identificar, a conocer que el cuerpo nos habla, que nuestras emociones nos hablan, a sentirlas, vivirlas, procesarlas y eso es lo primero. Y lo segundo es hacer espacios donde yo me sienta en casa, volver a sentirme en casa. Esto es casa. Yo soy mi casa. Yo voy a vivir con este cuerpito hasta que me muera.
Ujú. Esta soy yo, esta soy yo. Y nosotros pensamos que casa es el lugar, las cuatro paredes que tenemos, o familia de las cuatro paredes. No, yo hago ese momento. Entonces, algo que a mí me sirvió mucho y que le aconsejo mucho a las personas que están pasando este proceso es que pongan, lleguen del trabajo y pongan una musiquita que les recuerde A la la casa. juventud, la tierra de donde uno creció, que traiga esa como esa alegría, no tristeza, sino como esa parte de alegría, como de llegar a la casa y poner un vallenatico y bailarlo suavecito, hacerse un sancochito, por ejemplo, que a mí me encanta el sancocho, disfrutar ese sancochito en la casa. Entonces, esos momentos de hacer otra vez mi casa, pero mi casa soy yo, porque yo a donde me muevo soy yo. Esa es mi casa. Entonces, volver, a mí me encanta esa palabra, muchachas, volver a casa. Volver a casa. Y volver a casa es identificarme conmigo, conocerme, reconocerme. Entonces, Reconocerse, sí. entonces, nosotros los seres humanos, cuando estamos en esos momentos de duelo, porque toda la vida vamos a estar en momentos de duelo. Hay días en que vamos a estar bien, tiempos, pero la vida es así. Hay pérdidas, siempre pérdidas de un amigo, de un vecino, de un familiar, de un trabajo, de un carro, de una casa, muchas pérdidas. Entonces, esos momentos, estar conscientes de qué siento, de cómo lo voy a manejar, en dónde lo siento y aprender a conocerme. Y como digo, a tener ese cajoncito de herramientas personales que yo conozco, que son mis fortalezas, y desarrollarlas y trabajarlas y hacerme mis momentos de felicidad en mi casa. Para sentirte tranquilo, cómodo, recargar energía. Ujú. Ah, Yo, por ejemplo, hago una cosa mucho que cuando me siento, porque obvio, todos los seres humanos tenemos tristeza, vivimos tristes en momentos maluquitos. Yo pongo en mi cocina, hay un televisor, pongo música de Colombia, de Carlos Vives, música que me alegre. Me pongo a hacer alguna cosa, arreglar la cocina o hacer de comer o hacer la laundry. Y pongo esa música, yo empiezo a bailar y empiezo y me pasa el tiempo y me siento como, y en invierno, y más lo hago en invierno, me siento sí. como que si estuviera en Colombia con ese calorcito tan rico. Es como apapachar el alma, como apapacharse uno mismo. Todo este proceso, Atalie, bueno, tú nos has dado herramientas y demás, pero alguien que apenas esté empezando a sentirse perdido en el duelo migratorio, que apenas empiece, tú, que paso cero, ¿cuál Bueno, crees que sería para ti? paso cero es que no estás perdido, estás en transición. Entonces, cuando yo soy consciente que voy a emigrar, que llegué a un lugar, empaparme cómo es la cultura, empaparme más o menos de ese mundo, de a dónde voy a llegar, empezar a formar un grupo de apoyo allá mismo y de pronto si tiene alguna religión a buscar las personas que de su misma religión que practican para que le den el apoyo, ir a una librería, empezar a tomar un curso del idioma que se está hablando ahí, si ya no lo tiene, si de pronto cuando emigras ya sabes idioma, y así sea el mismo español, aprender la cultura de ese lugar, porque todos somos los hispanohablantes, todos tenemos diferentes, según donde crecimos, diferentes formas de, como le digo, de vivir. Y por ejemplo, en Colombia, los bogotanos Otro. son, los bogotanos son más calmaditos, son más pausaditos, son muy respetuosos. Por ejemplo, los bayunos son más abiertos, son Pues más que las tres. alegres. Ujú. Y por ejemplo, los del eje cafetero. Los del eje cafetero somos también un poco abiertos, pero no tan abiertos como el bayuno y no tan pausado como No están en la el mitad, bogotano. están ahí en la mitad. Entonces, aprender a ese trato. Por ejemplo, a mí algo que me parecía al principio cuando yo llegué, que yo estaba en una comunidad muy mexicana.
Y cuando la gente me decía mande, y yo, ¿mande a qué? Ay, Y sí. mande es como señora, Ajá. como Mm. así. Y cuando yo les decía a ellos, sí señora, sí señor, me decían, no me digan así, yo no soy un viejo, yo no soy una vieja. Entonces aprender esas cositas para irme adaptando y darse cuenta que no es el único, no es el primero ni el último y que sí se puede uno adaptar a una nueva vida, Sí, hacer ese claro. proceso y tener muy claro sus metas. Porque si mi meta es quedarme viviendo en ese país, construir mi nueva vida Ujú. y la identidad en ese país. Si es regresarme a mi país, entonces, bueno, mis ahorritos, mis cosas, empezar a ver cuántos años voy a lograr la meta que tengo para devolverme a mi país. Sí, porque digamos también en ese tema, digamos, como que de las metas y de si me regreso o no me regreso, porque yo también estaba fallando en eso. Digamos, la vez pasada, pues que estuve en terapia con mi psicóloga, me decía, pero es que tú te tienes que poner una meta de cuándo planeas venir nuevamente a Colombia. Porque si tú no lo tienes en tus planes, una fecha límite o digamos un tiempo de años límites para que tú o tu cerebro se enfoquen a decir que en tantos años yo ya voy a ir otra vez nuevamente a Colombia. Oh, ay, se me fue la paloma. Uy, madre. Ay, Sí, por... porque que si no tiene Sí, una meta, no entonces tiene, no no va a puede Sí, estar estar clara en el enfocada. trabajo que está claro, obvio, haciendo. porque solamente sigues como produciendo, 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 pero no te enfocas en cuándo vas a volver. Ujú. Y Sí, se vuelve como, sí, como que el día a día, Sí. ¿cierto? Te arropa y la meta va quedando como Cada a vez se un va lado, alejando, ¿cierto? más lejos. Sí, porque a mí, Estefa sí me dijo eso, me dijo, no, te tienes que poner un límite de cuántos años más planeas o en cuánto tiempo planeas, pues, venir nuevamente a Colombia. Y yo, pues sí. Y yo, claro, cuando yo me vine a este país, nosotros teníamos un plan de 5 años, a los 5 años nos devolvíamos y llevamos 20 años. 20 años, no, y yo llevo 4. Y yo venía solamente a quedarme 2. Yo me adapté a los nuevos cambios porque mis hijos aprendieron el idioma, estudiaron, hicieron bien la inmersión en la cultura norteamericana y tienen sus trabajos, su vida, sus parejas aquí. Ya como que van a echar raíz aquí. Entonces, Claro. a mí me toca que digo, bueno, ellos echaron raíz, yo también eché raíz porque mi esposo es de este país, entonces eh, ya digo, bueno, Colombia es mi lugar donde voy a ir a pasear. Exacto. Ya lo tengo muy claro, ya es muy Ujú. claro, Ay, pero pero qué las rico metas pueden ir hijo. cambiando. Sí, claro, Claro. obvio. Pero es que aquí ya en tantas cosas que hemos hablado, recuerdo mucho que cuando pues yo empecé como que a leer todo este tema del duelo migratorio, también leí como que en una parte para como que empezar a soltar todo este tema del duelo migratorio, como que es muy importante conocer la historia del lugar en donde estás viviendo actualmente. Pero Sí, ¿por qué obvio. razón sería? Bueno, yo en este momento ya entiendo por qué es importante conocer la historia, porque pues, digamos, en el artículo decía como que tú no puedes sentirte, Propio, sí, sí. como propio o arraigado donde estás si no conoces su historia. Sí, Con por los que uno ejemplo, se siente identificado. sí, para poderme adaptar al lugar donde estoy. Por lo que yo le decía, conocer el lugar donde está, conocer la cultura donde está. Ahí aprende uno empieza a tomarle cariño y tener sentido de pertenencia a ese lugar porque ya me estoy involucrando con ese lugar, ya estoy aportando a ese lugar. Por ejemplo, lo que dije, nosotros venimos por 5 años y nos quedamos ya acá. ¿Por qué? Porque empezamos a aportar a este lugar, ya que es el estudio, que los trabajos, que la casa, empezamos a echar raíces, Mm. pero es conociendo el lugar muy bien, aprendiendo a darnos cuenta si nos gusta, también ver cuenta que qué más me une a mi país de origen. Por ejemplo, aquí yo tengo a mi mamá. Entonces yo digo, yo me siento entre comillas súper bien porque tengo a mi mamá. Me Ujú. duele mucho que tengo a mi hermana, mis sobrinos en Colombia y mis otras sobrinas en Panamá,
pero mi núcleo principal, que son mis hijos y mi madre, están acá. Las tienes allá. Claro. Ay, Ujú. rico. Ay, no, esta Bueno. entrevista también fue súper genial, me encantó. Yo creo Gracias. que con las dos entrevistas sacamos varias cositas. Benditos a Dios, ya esta la pudimos grabar. Sí, sí, y la primera fue muy diferente porque fue muy técnica. Yo les hablé más técnicamente, les expresé más lo que es del duelo. Ahora lo hicimos más como sueltas, Más porque ya charladito. sí, más charladito, y me encanta porque esa soy yo. A mí me No, encanta charlar. me súper encantó. O sea, yo salgo aquí súper llena de cositas para empezar a implementar a mis rutinas. Bueno, y también Natalie que haga su cuña ahí para que te presentes un Ay, sí, poquito, dejes tus redes, a quién te pueden atiende, cómo encontrar. atiendes, todo. Bueno, yo atiendo por Instagram, me pueden seguir. Mi nombre es Atali LK Mentora. Eh, Así me pueden encontrar en las redes sociales, en especial en Instagram. Y a quién atiendo. Yo tengo mi nicho, son personas ya más o menos entre los 25 años hasta los 60 años que estén pasando por una situación emocional muy fuerte, que quieran empezar como de cero, porque yo tengo una técnica que se llama el Aves Fénix. La empecé a crear desde que empecé en las redes a ver cuál era mi trabajo, qué iba a ofrecerle yo a las personas. Por eso me gusta tanto unir la parte de la mentoría con la parte de la psicología, y entre las dos trabajo a mis pacientes, y los trabajo en un individual o también grupal. Y cuando trabajo individualmente, lo primero que hago es hacerle como un estudio, una anamnesis a la persona y sacarle, listo, necesita 5, necesita 10 sesiones, y brindarle el paquete a esa persona. Es dependiendo, porque le trabajo mucho con sus necesidades. Muchas gracias Muchas gracias. por dar. Gracias a las dos, muchas gracias, porque me encanta el nombre del programa, Charladito, porque esa soy yo. Yo debería haber tenido ese nombre en mi página, Charladito, porque así me gusta a mí hablar mucho. Sí, sí, Muchas, muchachas, y muchas gracias. Me gracias. sentí muy cómoda, me sentí muy Imagino. yo. Miren la posición como estoy hablando. Y a Precioso. mí me gusta sentirme yo y dejar que el otro también se sienta como es, que nos quitemos como esas máscaras Ay, sí. y hablemos de ser a ser. Que Me podamos ser encanta. vulnerables y todo. Sí, amén. Ujú. Muchas gracias. Sí. Nuevamente, gracias. Bueno, bye. Feliz noche. Gracias. High volume. High volume. High volume. Am I really that much?